El plan piloto no ha entregado los resultados que esperábamos. En Columbia Británica, Canadá, el gobierno acaba de cerrar el experimento de despenalización del consumo de sustancias más polémico del país. Justo después de lograr una caída del 21% en fallecimientos por sobredosis, la mayor baja en años. Hoy vamos a ver qué salió mal y por qué decidieron terminar el programa, cómo consiguieron esa reducción y qué dice el caso de Oregon en Estados Unidos después de 3 años. Si le interesa entender qué funciona y qué no en esta lucha contra las sustancias en Canadá, quédese que aquí se lo vamos a explicar tal cual. En enero del 2023, BC lanzó un piloto de 3 años de despenalización del consumo y la tenencia. La idea era tratarlo como un problema de salud pública que permitiera el consumo de 2.5 gramos de estas sustancias sin que fuera penalizado, no arrestos y conexión directa con el sistema de salud. Pero el tema se salió de control y los espacios públicos se convirtieron en centros de consumo sin restricción. Parques, hospitales, calles. La crisis de salud pública era evidente en BC. El gobierno intentó regular la situación con la Bill 34, una legislación que prohibía el consumo en espacios públicos, pero que fue suspendida por la Corte Suprema de British Columbia. El argumento de suspensión era que la prohibición empujaba a las personas a consumir en aislamiento sin acceso a atención médica. 3 años después de iniciarse en enero de 2026, el programa fue cancelado y la ministra de Salud, Josie Osborne, reconoció públicamente esto. No estamos viendo resultados, como un aumento significativo de autorreferencias para recibir atención, un incremento en el uso de ciertos tipos de servicios, ni la coincidencia pública y el nivel de comprensión necesarios para crear las condiciones de éxito. Para entender por qué lo cancelaron, investigamos algunas referencias de lo que pasó en estos 3 años. Hablemos de las pérdidas humanas. Se los voy a explicar con esta gráfica. En 2023, cuando inició el programa, fallecieron 2.589 personas. En 2024, 2.315 y en 2025 fallecieron 1.800 personas. El total aproximado de fallecimientos fue 6.700 personas en 3 años. Y esto tiene una explicación. André Picard, columnista especializado en salud pública de Global Mail, pone este número en perspectiva. Estamos hablando de un promedio de 4.8 pérdidas humanas por sobredosis cada día en la provincia, es decir, todos los días. Pero Picard documenta que durante este mismo periodo, el uso de tratamientos con opioides, los medicamentos clínicamente más efectivos para tratar la dependencia, disminuyó. La demanda de kits de naloxona para llevar a casa, es un medicamento que revierte la sobredosis, pues también cayó y según él, los análisis de sustancias bajaron. ¿Pero qué significa esto? Y aquí hay una respuesta posible. Detrás de la caída en las muertes puede haber factores invisibles como cambios en el mercado de sustancias o en la forma en la que la gente consume. Y detengámonos a pensar en esto. Incluso que hoy haya menos personas en riesgo es porque tristemente muchos ya fallecieron en los años anteriores. ¿Y qué pasó entonces? Pues que el programa se clausuró justo cuando sus herramientas complementarias se estaban usando menos. Y nadie ha explicado públicamente por qué. Aquí vienen los resultados de una investigación reciente de la Universidad de British Columbia realizada por Samuel Tobías, quien explica por qué disminuyó la pérdida de vidas y lo que viene no parece mejorar el panorama. Ya sabemos que la disminución de fallecimientos en el 2025 fue del 21%, 1.800 comparado con los 2.300 del año inmediatamente anterior que perdieron la vida. Voy a explicarles las posibles razones. Lo primero, porque en 2025 se detectó menos de eso en las sustancias analizadas y aquí va la explicación. Samuel Tobías, investigador principal del estudio en la Universidad de BC, encontró que cuando aumentaba la concentración de fentanilo en el suministro de estas sustancias, también subía el número de muertes relacionadas con su consumo en estas mismas zonas. Y es que esto es un potente opioide, es la sustancia más común en el mercado ilícito de BC desde que se declaró la emergencia en salud pública en 2016, que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Y aquí pasa algo turbio.
Los proveedores ilícitos ponen dosis más altas para aumentar la dependencia y las mezclan con otras sustancias. Así cada vez hay más personas que dependen de él. Cuando los investigadores analizaron las muestras en distintas zonas de BC, encontraron que donde esto era mucho más potente, también fallecía más gente por intoxicación. Para llegar a esta conclusión, investigaron 48,000 muestras entre 2018 y 2025 en los servicios de chequeo de sustancias de toda la provincia. Estos sitios de chequeo son los lugares donde los dependientes van para saber la calidad y concentración de lo que consumen. Esto es una forma de evitar la sobredosis. Pero ahora hay otro problema. Tobías asegura que ahora están apareciendo otras sustancias. Benzodiazepinas y tranquilizantes mezclados y medicamentos de uso veterinario para los que la naloxona no tiene ningún efecto. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que las respuestas de emergencia que funcionaban en 2020 pueden ser insuficientes en 2026. Esta es la situación de Canadá, pero vamos a entender lo que pasó en otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Pero antes de viajar al otro lado de la frontera, conozcamos la perspectiva de alguien que vive más cerca a la realidad de BC. Fernando, ¿cómo se ve la despenalización desde allá? La despenalización no es un tema nuevo, sin duda, para British Columbia. Yo te quiero dar la perspectiva que se vivió desde la provincia con relación a esa propuesta. En primer lugar, no se redujeron las muertes por sobredosis durante el periodo en que se intentó esta nueva política. Eso quiere decir que no se atacó el problema principal, que es, digamos, el suministro de drogas letales que seguían siendo consumidas por los jóvenes de esta provincia. En segundo lugar, el impacto que esta medida tuvo sobre los servicios de emergencia no cambió. Los paramédicos, los servicios de emergencia siguieron recibiendo llamadas de atención inmediatas por sobredosis y por causa del consumo de drogas duras. En tercer lugar, hubo un incremento de consumo en la población más joven, ¿no? Porque claro, se despenalizaba y se hacía creer que esto ya era parte de la normalidad del día a día de una persona en British Columbia, y por eso el consumo entre jóvenes menores a 19 años se incrementó. El propio premier de BC, David Eby, reconoció que esta política no había tenido los resultados esperados, ¿no? Los vecinos y la población de British Columbia reconocieron que además sentían una sensación de inseguridad creciente, y el desorden y el consumo en espacios públicos fue un elemento que también hizo que esta medida fuera muy impopular en British Columbia. Después del análisis de Fernando, ahora sí, vámonos al otro lado de la frontera. En 2020, los votantes de Oregon aprobaron una medida que despenalizó las sustancias controladas. La posesión pasó a ser una infracción con una multa máxima de $100 condonables si la persona llamaba a una línea de evaluación que la derivaba a tratamiento. El resultado documentado después del primer año, solo el 1% de los infractores utilizó esta línea y la mitad no se presentó ante un tribunal. En 2024, Oregon revirtió la medida. Las razones documentadas: las sobredosis continuaron en aumento y el consumo abierto en calles y espacios comerciales pues generó presión pública insostenible. 2 experimentos, 2 reversiones. En conclusión, BC clausuró la despenalización el 31 de enero de 2026. Las cifras mejoraron, pero el investigador Tobias de la Universidad de British Columbia lo dice sin rodeos: el suministro sigue siendo tan tóxico e impredecible como siempre, si no es que más. Así que le pregunto directamente, ¿usted cree que Canadá tomó la decisión correcta clausurando este programa? ¿O cree que interrumpió un experimento antes de tener evidencia real mientras las personas siguen falleciendo a razón de casi 5 al día? Déjennos conocer sus comentarios. Nos interesa saber qué piensan ustedes acerca de todo esto y cómo viven en el resto de las provincias con esta situación. No se olvide de regalarnos un like,
por supuesto, el hype, que es importantísimo para impulsar canales como este, que hacemos creadores de contenido, periodistas, que queremos seguir fortaleciendo nuestra comunidad, la comunidad hispanohablante en Canadá, porque esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.